Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a seguir con la unidad 5 del teorema de Pitágoras y tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice ahí, objetivo, calcular la medida de la diagonal de un prisma aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos el ejemplo 1.13. Tomando como referencia, dice, el triángulo isósceles del ejemplo 1.12, eso es del vídeo anterior, las alturas respecto a los lados AB y AC dividen a este triángulo en dos triángulos rectángulos congruentes. Vean que nos están preguntando si las alturas con respecto a este lado AB y con respecto a este lado AC, es decir, tomando como base el lado AB o tomando como base el lado AC, porque en el ejemplo 1.12 tomamos como base el segmento BC y cuando trazamos la altura vimos que se dividía el triángulo en dos triángulos congruentes. Pues ahora nos están preguntando si en vez de tomar ABC como base tomamos a AB y tomamos a AC. Entonces, si al tomar esas alturas, el triángulo va a quedar dividido en dos triángulos rectángulos congruentes. Entonces, la solución, al trazar la altura CD, mire que nos dice, al trazar la altura CD, se forman los triángulos ADC y los triángulos BDC. Aquí trazamos, miren, con respecto al ángulo, al lado AB, perdón, con respecto al lado AB, trazamos la altura que va a ir al punto este, hasta C, formando ángulo de 90 grados ahí, puesto que la altura es perpendicular a la base. Es perpendicular a la base. Entonces, los cuales son triángulos rectángulos, puesto que aquí en la base, la altura forma ángulos de 90 grados, es perpendicular. Entonces, pero las parejas correspondientes de triángulos que se forman no son congruentes. Vean ustedes que el triángulo ADC con el triángulo BDC, este triángulo pequeño con ese grande, no son congruentes. Y lo mismo va a ocurrir si la base, en vez de tomarla con respecto a, si tomamos, en vez de tomar a AB, tomáramos a AC, entonces la perpendicular iría, o la altura iría de este lado para este ángulo, a donde forme 90 grados con este lado, esa altura. Y por lo tanto, no ocurre lo mismo que ocurrió en el ejemplo 1.12 cuando tomamos como base el lado BC. Bien, respuesta entonces, la condición del ejemplo 1.12 se cumple solamente cuando la altura es respecto al lado BC. Solo cuando es respecto a este lado. Acuérdense que este lado, como el triángulo es isósceles, entonces este lado es el lado que es desigual a los otros lados. Es decir, tomamos como base el lado que no es congruente a los otros, a los lados que sí son congruentes, ¿verdad? En ese caso. Y el teorema de Pitágoras también es aplicable a los sólidos geométricos, como veremos a continuación. Tenemos ahora el siguiente ejemplo, ejemplo 1.14. Encuentre la medida de la diagonal AG del siguiente prisma rectangular. Tenemos ahí ese prisma rectangular, y nos dice que encontremos la medida de la diagonal AG. Miren que AG va de aquí a acá, ¿ve? Entonces, desde A hasta G es esa línea que va ahí. Entonces, esa es la diagonal que nos piden encontrar cuánto mide. Bien, pues la solución, según la figura de la derecha, según esta figura, AE es este segmento, lo voy a remarcar ahí, miren, AE mide 3 centímetros y EF es este otro segmento, lo marco ahí en rojo, mide 5 centímetros. Y FG es este segmento ahí,
miren, ese mide 4 centímetros. Entonces, para este ejercicio, la diagonal que se calculará es AG, es decir, es esta diagonal, ¿ven? Esta diagonal. Pero podemos observar nosotros lo siguiente. Note que los triángulos AEG, AEG, miren, el triángulo AEG que está formado por este lado, por el lado que va ahí, y esta otra que es la diagonal AG, que hay que encontrar su medida. Entonces, los triángulos AEG y el triángulo EFG, que está formado por este lado, por este otro, es decir, por EF, por FG y por EG. Entonces, comparten el lado EG, es decir, el triángulo AEG y el EFG comparten ese lado EG. Por lo tanto, al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo EFG, entonces este segmento EG, el segmento EG, es una hipotenusa de ese triángulo, el triángulo EFG. Es una hipotenusa y el segmento EF y FG serían los catetos, es decir, 5 y 4 serían los catetos. Al aplicar el teorema, entonces, en ese triángulo se va a tener que 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, miren, es decir, la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es EG, elevada al cuadrado. Y por lo tanto, 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16 y 25 más 16 es 41 y 41 es igual a EG elevado al cuadrado. Entonces, estamos teniendo ahí entonces que el cuadrado de EG es 41. EG al cuadrado es igual a 41. Ahora bien, al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEG, es decir, el triángulo que está formado por este lado AE, por el lado EG y por el lado AG. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras en ese triángulo, entonces AEG, en el triángulo AEG, se va a tener lo siguiente. Miren que los catetos de ese triángulo sería AE, sería un cateto, y EG sería otro cateto, y el AG sería la hipotenusa, puesto que el ángulo de 90 grados estaría aquí en esta esquina. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, el cateto EG al cuadrado, va, más este cateto elevado al cuadrado, que es 3 al cuadrado, va a ser igual a AG al cuadrado, a la hipotenusa elevada al cuadrado. Eso lo dice el teorema de Pitágoras, o lo podemos afirmar por el teorema de Pitágoras. Entonces ahora, noten ustedes que si sustituimos el eje al cuadrado, que ya lo habíamos encontrado ahí, que eje es 41, y si y si lo sustituimos en esta ecuación 2, entonces en vez de eje al cuadrado escribimos 41, entonces nos va a quedar así, 41 más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a AG al cuadrado. Y 41 más 3 al cuadrado es 41, 3 al cuadrado es 9, 41 más 9 igual a AG al cuadrado. Y por lo tanto AG al cuadrado va a ser 41 más 9, que es 50. Y por lo tanto, AG, ya para eliminar el cuadrado, le ponemos radical. Entonces, AG va a ser igual a la raíz cuadrada de 50. Y 50, recordarán ustedes que es un número, la raíz cuadrada de 50, se puede simplificar porque existe el cuadrado perfecto 25, que multiplicado por 2 nos da 50. Y la raíz de 25 es 5 y 2 no tiene raíz, entonces queda 5 raíz de 2. Ya ustedes aprendieron en unos temas anteriores, cuando vimos los radicales, aprendieron a simplificar radicales. Entonces AG es igual a la raíz de, es igual a 5 veces la raíz cuadrada de 2. AG es igual a 5 raíz cuadrada de 2. Respuesta entonces,
AG, que era lo que andábamos buscando, AG, que era lo que andábamos buscando, es igual a 5 raíz cuadrada de 2. 5 raíz cuadrada de 2. Continuamos. Tenemos ahora esa tarea, el ejercicio 1.12. El ejercicio 1.12 que ustedes van a resolver ahí. Van a encontrar el valor de X. En este caso sería AG, en este caso sería DF, y en este caso sería BH. BH. Bueno, ustedes van a actuar de manera análoga al ejemplo que acabamos de explicar y resolverán entonces esos ejercicios o ese ejercicio 1.2 que tiene tres incisos. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.